Un cordial saludo. Vamos a ver la proyección final de las horas hombre a la cual se llegaría en la obra en base al rendimiento obtenido mes a mes en la fase de control en el sistema Construcsoft. Se tiene una obra de señalización vial, la cual tiene un presupuesto inicial. En base a este presupuesto se han obtenido las horas hombre previstas para la obra. Este presupuesto se ha programado y se han efectuado las valorizaciones de la obra. Para efectuar el control de la obra, el presupuesto contractual se ha faseado en las fases que se han creado para el control de la obra. Y en cada una de estas fases se han alimentado las partidas del presupuesto contractual, por lo cual tenemos cada fase con sus respectivas partidas del presupuesto contractual. Sobre estas fases es que se va a efectuar el control de la obra. En el control de la obra, en la mano de obra, tenemos acá las planillas semanales y por cada semana tenemos la cantidad de horas hombre empleadas por cada fase de control con el costo de su planilla, y eso se ha hecho semana a semana. Luego tenemos la proyección del rendimiento de las horas hombre, y en el mes de julio, que es el primer mes, tenemos una plantilla en la cual se ve acá las fases de control. Tenemos acá el metrado faseado de la obra, que el monto de este metrado es exactamente igual al monto del presupuesto contractual. Tenemos el metrado valorizado del primer mes, el porcentaje de avance de cada una de las fases y el saldo por valorizar. Y aquí tenemos el rendimiento programado, que es el ponderado de todas las partidas que intervienen en esta fase de control. Y el rendimiento real es el rendimiento que se ha obtenido en este primer mes, que viene a ser la cantidad de horas hombre empleadas entre el metrado efectuado, y nos daría un rendimiento de 13.41 horas hombre por cada estructura. Tenemos también las horas hombre previstas, que son las horas hombre totales requeridas para la obra, y requeriríamos 6.347 horas hombre. Las horas hombre programadas responden a la programación de la obra, en este caso es hasta el primer mes. Las horas hombre de valor ganado son las horas hombre que deberíamos de haber empleado a la fecha de acuerdo a las valorizaciones. Y las horas hombre realizadas son las horas hombre empleadas en la obra de acuerdo al tareo semanal. Por lo tanto, tenemos un saldo de horas hombre que viene a ser el rendimiento real obtenido multiplicado por el metrado, por el saldo del metrado. Este rendimiento real por el saldo nos daría la cantidad de horas hombre que nos faltaría para completar esta fase. Por lo tanto, las horas hombre proyectadas sería la suma de las horas hombre realizadas más el saldo, y nos darían 2.943 horas hombre en total, frente a las 2.327 que teníamos previstas. Adicionalmente, acá tenemos el índice de plazo,
que es 0.73, que nos indica que estamos en atraso, y también tenemos el índice de costo 0.79, que nos indica que tenemos un sobrecosto en esta fase de estructuras. En este primer mes vemos también que se había programado un rendimiento de 10.61 y hemos tenido un rendimiento de 13.41, ¿no? Por lo cual tendríamos que corregir nuestros rendimientos, y de esta forma podemos ver en qué fases estamos, tenemos problemas, y qué fases podríamos corregirlas para corregir la cantidad de horas hombre total que deberíamos emplear en la obra. En el segundo mes se aprecia que el rendimiento real del primer y segundo mes ahora es 12.42 horas hombre, un mejor rendimiento que el primer mes, que era de 13.41 horas hombre por estructura, por lo cual se aprecia que la empresa ha efectuado las correcciones necesarias en esta fase de control, y se tiene que la proyección de horas hombre ahora es de 2.725 horas hombre, siendo la cantidad todavía superior a las previstas de 2.327. También se aprecia que se ha mejorado el índice de plazo y también se ha mejorado el índice de costo, y se estaría llegando a 6.899 horas hombre, cantidad superior todavía a 6.347 horas hombre. En el tercer mes, que es donde ya se terminó esta fase de estructuras, y de acuerdo a las correcciones aplicadas, se ha concluido con un rendimiento de 10.46, que es un mejor rendimiento que el previsto de 10.61, por lo cual la cantidad de horas hombre empleadas ha sido de 2.295 horas hombre, cantidad menor que las 2.327 horas hombre. En el cuarto mes, que es el mes donde se termina toda la obra, hemos llegado en toda la obra a gastarse 10.511 horas hombre, cantidad mayor que las 6.347 horas hombre previstas. Estos rendimientos finales reales obtenidos son los que servirán para corregir nuestros rendimientos en las futuras obras. Esta es la forma como Construcsoft proyecta las horas hombre y controla los rendimientos de la mano de obra, permitiendo corregir los rendimientos de las fases que están en problema, ya sea aumentando el personal en las cuadrillas o duplicando las cuadrillas. La proyección de horas hombre es muy importante, ya que permite visualizar y detectar qué fases podrían terminar con más horas hombre empleadas que las previstas. Les recomiendo visitar nuestra página www.construcsoft.com, donde tendrán los videos de Construcsoft. Allí se han desarrollado temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de las obras. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construcsoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.